Bendiciones en este día de 4 de noviembre del 2025. En esta mañana traemos esta reflexión que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 23 hasta el 32. Leemos la palabra con la autoridad del Padre, el Hijo, guianza y revelación de su Santo Espíritu. Dice el verso 23, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire que aquí hay una promesa de parte del Señor. Después del resumen, después de que Pablo, Silas andaban predicando la palabra e injustamente los azotaron, los metieron a la cárcel y los amarraron del cepo, como dice la palabra. Pero dice que a medianoche, a pesar de que ellos estaban lacerados, estaban golpeados, verso 25, dice: pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A pesar de que estaban, como les decía, golpeados, empezaron a alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque pues ellos no sabían el propósito por el cual Dios había permitido estas cosas, pero en el transcurso de esta palabra y este mensaje, hoy les voy a contar dos historias y nos vamos a dar cuenta. Una que sucedió aquí a través de la palabra y otra que sucedió hace más de 25 años aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Entonces, dice el verso 27, dice: despertando el carcelero, viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero se iba a adelantar a un acontecimiento que iba a pasar, porque en ese tiempo, si no es como ahora que se escapan presos y todo queda así calmado y nadie sabe nada y no pasa nada, pero en aquel tiempo se pagaba con la vida cuando se escapaba uno o más presos. Por eso él se iba a adelantar. Y mire que en el verso 29 dice: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él pidió luz porque en ese tiempo no había fluido eléctrico. Entonces utilizaban muchas velas, lámparas. Entonces pidió la luz para poder ver. Entonces dice el verso 31, dice: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La segunda historia que les voy a contar trata de este verso de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es que la palabra dice que él creyó, y el verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, la familia del carcelero. Por medio de todo este acontecimiento que pasó, Dios utilizó todas esas cosas para llevar salvación a la vida y familia del carcelero.
Mire que esa palabra todavía se cumple en este siglo XXI. En este siglo XXI, tal vez muchos dirán, ah, pues eso pasa nomás en la Biblia, en la palabra de Dios. No. Ahí va la segunda historia de este texto de Hechos 16:31. Hace más de 25 años, aquí en la ciudad de Cali, en un barrio marginado, había una familia y una mujer, porque esa mujer creyó e hizo como el carcelero, creyó en la salvación que había por medio de creer en el Señor Jesucristo. Y ella tenía su hogar, como decimos aquí en Colombia, patas arriba. El esposo era guache, el esposo era alcohólico, irresponsable, etcétera, 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 por hacerles el cuento más corto. Los hijos, los hijos habían eh, sicarios, drogadictos, ladrones y expendedores de droga, y etcétera, etcétera, para hacerles el cuento más corto. Pero contaba la señora que un día de esos predicadores esforzados, valientes, esos cristianos que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo, le leyó esta palabra en Hechos 10:31 y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Y ella creyó, aquella mujer que tenía su hogar padres arriba creyó y dijo, voy a dejar de entrar al Señor Jesucristo a mi corazón para que entre a mi casa y restaure la vida de mi esposo y mis hijos. Y déjenme decirle que pasó corto tiempo y empezaron a llegar sus hijos, sus hijas, hasta sus nietos. Su esposo conoció al Señor. En esos días tuvo una enfermedad terminal y se fue con Cristo, se fue a la presencia del Señor. Y todos sus hijos conocieron del Señor. Entonces por eso mire que esta palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquella mujer le creyó. Y porque esa mujer le creyó hace tantos años atrás, es que hoy les estoy contando este testimonio, porque pues, se me había olvidado decirle, aquella mujer que creyó era mi madre. Y digo que pues era mi madre porque ya no está en este mundo, ya también partió a la presencia del Señor, pero a través de ella llegó la salvación a mi padre, a mis hermanos y a mi vida. Y yo soy uno de esos hijos que les estoy contando en la segunda historia. Entonces, por eso hoy sigo predicando a este Cristo que todavía salva, que restaura. Pero ¿qué necesita él? Como dice en Hechos 16:31, creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Tal vez no estén pasando como lo pasó el hogar que mi madre cuando lo veía, que eso había de todo menos algo bueno. Pero mire que esta palabra, si usted cree, puede restaurar la vida de su hijo, de algún familiar. La Biblia es clara en Hechos 16:31 cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Entonces aquí está la promesa de salvación. Entonces yo le invito a que medite en esta reflexión en esta mañana y nos metamos en nuestras cabecitas de que para Dios no hay nada imposible. Solamente Dios necesita que le creamos, como le creyó mi madre hace más de 25 años atrás. Y Dios, yo soy consciente y creo de que Dios hace todo lo hace nuevo. Entonces, en esta mañana yo le invito a que comparta este testimonio, esta reflexión de este día 4 de noviembre del 2025. Todavía Dios puede hacer algo nuevo en cada familia. Dios está esperando de que cada persona abra su corazón y le crea para que la luz de su palabra resplandezca en cada corazón. Yo le invito a que comparta este video en este programa de Evangelismo de Fuego
que llegue a otras vidas que también lo están necesitando. Allá afuera hay madres, padres, hermanos, sobrinos, tíos que están necesitando creer en el Señor Jesucristo para recibir esa salvación de parte del Señor. En esta mañana le doy mil y mil bendiciones y le pido que se suscriba a este canal Evangelismo de Fuego y que comparta los videos para que usted pueda bendecir a otras personas por medio de esta reflexión, por medio de este testimonio de vida que pasó hace más de 25 años aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Bendiciones y comparte y suscríbase a este canal, su canal de Evangelismo de Fuego.